Muy buenos días, queridos estudiantes. Les voy a grabar este videito para contextualizar lo que estamos viendo ahora en la Edad Media, ¿sí? Para que tengamos claro entonces qué es lo que vamos a estudiar en esta primera unidad o mini unidad que vamos a hacer esta semana. Bien, entonces, nosotros del año pasado estamos estudiando la Edad Media, ¿cierto? La Edad Media que comprende el periodo de tiempo desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Comienza la Edad Media, recordemos, con la caída del Imperio Romano en el año 476, que se produce por una serie de factores, pero principalmente por las invasiones germánicas, ¿cierto? Los cuales finalmente van a terminar estableciendo los reinos germánicos en Europa, ¿bien? Y termina la Edad Media en el siglo XV, ¿cierto? Y tenemos dos hechos importantes que de alguna forma nos pueden marcar el fin de la Edad Media, como es la caída del Imperio Bizantino en el año 1453 y la llegada de europeos a América en el año 1492. Lo más normal, ¿cierto?, es que yo ponga el descubrimiento de América, pero yo quiero que ustedes piensen desde ya por qué yo no utilizo la palabra descubrimiento de América, sino que utilizo la palabra llegada de los europeos a América en 1492, ¿sí? Porque cuando pasemos ese contenido es importante que tengamos un ojo crítico ahí, ¿bien? Así que desde ya todos analizando por qué es más correcto, ¿cierto? Yo prefiero decir la llegada de los europeos a América que el descubrimiento de América, ¿bien? Luego de la Edad Media, terminado el siglo XV, ¿cierto?, comienza la Edad Moderna, ¿bien? Recordemos que esta periodización de la historia solamente, se hizo de forma posterior y para estudiar la historia, ¿bien? Entonces se dice que ya del siglo XV en adelante tenemos otra forma de organizar la sociedad, otra forma de poder analizar la sociedad, otra forma de una organización política, social, económica, etcétera, etcétera. Por eso decimos que ya estamos en una época distinta, ¿bien? De la Edad Media a la Edad Moderna. Para poder estudiar la Edad Media se ha dividido en dos etapas. Primero la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿cierto? La Alta Edad Media es la que nosotros vimos el año pasado, a finales del año pasado, de la cual estoy segurísima que todos ustedes se acuerdan de todo y lo saben todo, ¿cierto? Y principalmente vimos en la Alta Edad Media la influencia y la consolidación de tres imperios, ¿cierto? El Imperio Bizantino, el Imperio Carolingio y el Imperio Musulmán. Estos tres imperios vimos su importancia, cómo se fueron consolidando, etc. El Imperio Bizantino, recordemos que es tan importante porque es el Imperio Romano de Oriente, muy bien. El Imperio Romano de Oriente, ¿cierto?, el cual acá veíamos que cae en algún momento, ¿cierto?, es conquistado. Entonces el Imperio Bizantino es importante porque recordemos que estaba en el centro, ¿cierto?, entre el comercio de Europa y el Medio y el Lejano Oriente. El Imperio Carolingio, que veíamos ahí la figura, también estoy segurísima que se acuerdan de esta figura del gran Carlomagno, ¿cierto?, que es importante porque finalmente une el poder político con el poder religioso, con la Iglesia Católica. A través del Imperio Carolingio la Iglesia Católica va adquiriendo más y más poder en la Edad Media en los distintos reinos europeos, y eso se va a mantener incluso durante la Edad Moderna y bueno, hasta hoy en día también, ¿cierto? Y por último veamos el Imperio Musulmán, que tiene la característica, ¿cierto?, de ser otra religión distinta a la católica, distinta a la que se profesaba principalmente en Europa, pero que a través de su expansión llega a Europa, por el sur de España, veíamos, ¿se acuerdan?, que pasaban ahí de África, pasaban al sur de España, y cómo influyeron en la cultura europea, por ejemplo, en el arte, ¿cierto?, en la arquitectura, en el lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces veíamos esos tres imperios. Por último, el año pasado vimos el desarrollo del feudalismo, que es la pregunta que les hice al final de la prueba de diagnóstico, ¿se acuerdan? Y que ahí algunos contestaron excelente, otros más o menos y otros ni contestaron.
Entonces, por eso yo le mandé la guía de repaso del feudalismo, ¿sí? ¿Por qué es importante el feudalismo? Porque este es el sistema de organización política, social, económica que se desarrolla a inicios del siglo IX aproximadamente en Europa, pero que va a tener su apogeo en el siglo X, un poquito después incluso, pero que se mantiene a lo largo del tiempo, incluso durante la Edad Moderna. El feudalismo sigue existiendo y sigue siendo parte fundamental de la organización política, social, económica de Europa. Incluso, por ejemplo, en Rusia, vamos a ver que el feudalismo dura hasta entrado el siglo XX, 1900. Con la Revolución Rusa se intenta eliminar el feudalismo, pero el feudalismo seguía como sistema de organización de la sociedad. Por eso es tan importante tenerlo claro, ¿sí? Entonces teníamos al señor feudal, etcétera, etcétera. Bien, al vasallo. Entonces todo eso, ver bien en la guía, y si queda alguna duda, me mandan un mail para yo poder ayudarlos, ¿ya? Pero importantísimo tenerlo claro. Entonces, lo que yo ya les empecé a mandar, ¿cierto? Fueron estos procesos de la Baja Edad Media, ¿bien? Entonces, ¿por qué separamos la alta y la baja Edad Media? Porque se viven procesos distintos, ¿sí? Sin embargo, hay ciertas continuidades que siguen, que se mantienen desde la alta a la baja Edad Media, ¿sí? Por ejemplo, una continuidad es que durante toda la Edad Media la sociedad sigue siendo estamental. ¿Se acuerdan que era una sociedad estamental? La sociedad dividida en estamentos. Estos grupos sociales que depende, ¿de qué depende que yo esté en cada grupo social? Del linaje, muy bien. Entonces, de mi origen, ¿cierto? De dónde yo provengo. Y de ahí queda establecido, sin posibilidad de cambio, mi estamento. ¿Bien? Eso se mantiene durante toda la Edad Media. Otro elemento que se mantiene durante toda la Edad Media es que la base de la economía es lo rural, es decir, la agricultura, principalmente agricultura, ganadería, pero principalmente agricultura. Es decir, aún tenemos una población rural, ¿bien? A pesar, si se fijan acá yo puse resurgimiento urbano, desarrollo del comercio, ¿bien? Durante la Baja Media se dan cambios respecto a la sociedad rural, pero sin embargo la mayoría de las personas, la mayoría de la población sigue viviendo en torno al feudo, sigue viviendo en torno a la agricultura, sigue viviendo en los campos, ¿bien? Aún no existen grandes ciudades que aglomeren a grandes cantidades de población, sino sencillamente la mayoría sigue siendo rural, ¿ya? Y eso durante toda la Edad Media. Y otro elemento importante que se mantiene durante toda la Edad Media es el poder y la influencia de la Iglesia Católica. De hecho, comienza, ¿cierto?, a establecerse acá el poder con el Imperio Carolingio, pero a medida que avanzan los años durante la Edad Media, ese poder se sigue acrecentando más y más y más. De hecho, en la Edad Moderna, los reyes van a formar grandes reinos, ¿cierto?, que van a tener su justificación en Dios y en su poder, ¿cierto?, religioso. Bien, por eso es tan importante comprender también que la Iglesia Católica sigue teniendo y cada vez más influencia en la población, en el poder político, etcétera, etcétera. Bien, entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora van a ser estos cambios que se dan durante la Baja Edad Media. Entonces, ¿por qué separamos la Edad Media en dos, en alta y baja? Porque estos cambios se comienzan a dar desde el siglo X en adelante y son cambios que van a profundizar, ¿cierto?, otro estilo de vida, otra organización social, otra organización política, etcétera, etcétera. Bien, entonces por eso dividimos la Edad Media. Bien, entonces ¿cuáles son estos cambios? Primero, bueno, tener clarísimo que todos son procesos, ¿cierto? Las cruzadas, los avances en las técnicas agrícolas, resurgimiento urbano, desarrollo comercial y desarrollo cultural. Procesos que, ¿por qué son tan importantes? Porque nos explican lo que va a pasar en la Edad Moderna. Bien, es decir, todo lo que ocurre en la Edad Moderna, como lo dice su nombre, ¿cierto?, son cambios que traen nuevos aires científicos, nuevos aires culturales, nuevos aires intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante comprender que todos estos procesos son los que permiten, los que posibilitan el desarrollo que se da en todos los ámbitos durante la Edad Moderna. Bien, por eso es tan importante tener estos procesos clarísimos. Y, como buenos procesos, no son de un día para otro, ¿cierto? Sino que también estos procesos venían gestándose desde
la alta Edad Media, cierto, siglo IX en adelante. No fue que de un día para otro empezaron a tener avances agrícolas, por ejemplo, ¿no? Sino que fue un proceso desde más o menos el siglo IX, ¿cierto?, en adelante, pero que se consolidan todos estos procesos en la Baja Edad Media. Bien, entonces, ¿cuáles son estos procesos? Las cruzadas, que ustedes ya vieron, ¿cierto?, que las cruzadas las vamos a relacionar con principalmente el resurgimiento urbano y desarrollo comercial, ¿sí? Luego, los avances en técnicas agrícolas que van a mejorar, ¿cierto?, la agricultura y con ello los alimentos. El resurgimiento urbano, es decir, nuevas ciudades que van surgiendo, que van resurgiendo, porque son ciudades que estaban, ¿cierto?, durante el Imperio Romano, pero con la caída del Imperio Romano desaparecen las ciudades y entonces la gente se va a vivir a los campos. Bueno, durante la Baja Edad Media esas ciudades poco a poco van a ir resurgiendo, ¿sí? No nacen de la nada. El resurgimiento urbano va totalmente de la mano con el desarrollo comercial, ¿cierto? Porque el comercio se empieza a desarrollar en las urbes, en las ciudades. Y por último, el desarrollo cultural, que viene como respuesta, ¿cierto?, a todos estos otros procesos, a todos estos otros avances. Entonces, ¿qué es importantísimo tener claro? Que todos estos procesos están relacionados unos con otros. Es decir, yo no puedo entender el desarrollo comercial si no entiendo primero el resurgimiento urbano y las técnicas agrícolas, ¿sí? Las técnicas agrícolas van a ser fundamentales precisamente para que la población pueda irse a las ciudades, para que la población se pueda desarrollar en el comercio, para que la población pueda tener tiempo también para un desarrollo cultural, ¿sí? Entonces, reitero, todo lo que vamos a ver es importantísimo para comprender, ¿cierto? Están relacionados unos con otros y nos ayudan entonces todos estos cambios a comprender el paso de la Baja Edad Media a la Edad Moderna. Bien, entonces lo que vamos a hacer en las próximas clases es que yo voy a enviar un PowerPoint con los avances agrícolas, por ejemplo, una pequeña explicación del PowerPoint y una pequeña actividad del PowerPoint, ¿sí? Así lo vamos a ir haciendo y obviamente ustedes me pueden ir preguntando todas las dudas que tengan sobre los temas, ¿ya? Eso es por ahora. Que estén muy bien, cuídense muchísimo. Bien, adiós.